Hola, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Carla Desiderio, soy diseñadora de indumentaria y vestuarista, docente en la Universidad de Palermo en la carrera de modas hace más de 15 años. Actualmente doy las materias diseño de indumentaria 3 y diseño de indumentaria 6. Y antes de comenzar, les quería preguntar si se dedican o están en el área de moda en algún proyecto, o si son estudiantes, docentes, si me pueden contar en el chat, que es nuestra vía de comunicación, así me cuentan. Como no pueden abrir el micrófono, les pido si me comentan en el chat, productora de modas. Hola, Luján. Y cuéntenme si están en el país, o si están en el país, en qué provincia o ciudad, o si están en otro país que no sea Argentina. Buenísimo, gracias. ¿Estás en Suecia? Perfecto. ¿Estás trabajando en Suecia? Qué increíble este punto de encuentro, ¿no? Es fantástico. Es algo, creo que una de las pocas cosas buenas que dejó esta pandemia. De Santa Fe, terciario de diseño y producción de moda y textil, y sos de Santa Fe y vas a estudiar allí, en tu provincia, o en la provincia en la que vivís. Qué bueno. Estás estudiando, terminando Derecho, y ¿dónde vas a estudiar diseño? ¿Diseño de indumentaria? Sos de Mendoza, Constanza. Yo también me recibí en FADU, Rocío. En Santa Fe, bien, bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios, por contarme cómo se conectan o de qué manera conectan con este mundo tan interesante y tan amplio que es la moda. Bárbaro, gracias, muchas gracias. Vamos a ver en este Open, como es un recorte de 2 horas, obviamente que vamos a hablar resumidamente de cada uno de los diseñadores que decidí traer hoy a este encuentro, y cómo tomé la decisión o desde qué lugar hice la elección de los diseñadores de los cuales vamos a hablar hoy. Elegí diseñadores y diseñadoras que han marcado un antes y un después en la historia de la moda, ¿sí? Del siglo XX. Si bien, obviamente que vamos a ver que la mayoría siguen siendo
muy importantes, ¿no? Y sí, continúan siendo ya marcas muy importantes y con mucho peso en la moda. A mí me interesa focalizar más en la historia y hacer este recorrido que tiene que ver con el siglo XX y sobre todo ver aquellas características o rasgos que en la mayoría de las marcas que vamos a ver o de los diseñadores que vamos a ver perduran hasta la actualidad. Así que es obviamente una charla algo resumida, en tanto que vamos a pasar por diversidad de diseñadores y podríamos, les diría casi que hablar 2 horas de cada uno, pero bueno, la idea es hacer un recorrido para el cual vamos a seguir un orden cronológico, un orden de décadas, en las décadas del siglo XX, y vamos también, yo siempre a mí me interesa ver la moda en el contexto, ¿sí? En el contexto socioeconómico y cultural en el que se dan, en el que aparecen estas figuras que fueron muy importantes y que han marcado, como les dije antes, un antes y un después. Así que voy a compartir pantalla, les pido disculpas que voy a apagar la camarita porque eso ayuda a mi conexión, así que primero apago la camarita. Gracias a los que se están sumando y bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Apago la camarita y vamos a compartir pantalla. Recuerden que la única manera que tenemos de conectarnos es a través del chat, así que espérenme un segundito que voy a bajar esto. Ahí vamos. ¿Todo bien, Fer? Sí, perfecto, Carla. Gracias. Bueno, en esta placa vemos el resumen de lo que vamos a empezar a charlar. Y realmente continúan siendo inspiradores aún en la actualidad. ¿Y por qué decidí comenzar por Word? Decidí comenzar por Word porque es el diseñador al que se lo considera el padre de la alta costura, y esto no es algo casual ni caprichoso, se lo considera el padre de la alta costura porque es quien comenzó con con la dinámica de presentar una colección anual, algo que para nosotros está totalmente naturalizado. El ver 2 colecciones, primavera, verano, otoño, invierno, desde hace ya obviamente muchísimos años, esto fue un cambio en la dinámica, fue un cambio absoluto y totalmente novedoso, y fue quien comenzó con esta dinámica. Otro de los aportes que hizo este diseñador fue que empezó a proponer pasarelas entre comillas, porque en realidad lo que hacía eran desfiles en su mesón, y lo que hizo fue mostrar sus diseños con modelos que eran parecidas a sus clientes o a sus clientas. Y aquí otro cambio que se dio fue que Word solamente les dio la posibilidad, o les comenzó a dar la posibilidad de elegir a las clientas el textil y el color, porque hasta ese momento las clientes decidían absolutamente todo. Vistió a personajes muy importantes, algunos de la realeza. No fue tal vez tan
tan disruptivo desde el lugar de la silueta o el cambio de silueta que propuso, la silueta de la época, y por eso también me interesa comenzar desde acá para entender por qué cuando comienza el siglo XX es tan importante el cambio de siluetas que se da, porque venimos de esto que es finales del siglo XIX, con una silueta de perfil en S, con mucho pecho, cintura muy ceñida y mucha cola, que además se exageraba no solamente por la estructura que estaba debajo de la falda, el polizón, sino con una gran cantidad de telas y volados que obviamente se sumaban a la falda y exageraban esta silueta en S. Algo también que fue sumamente importante en Word y en la propuesta de Word fue poner al diseñador en el lugar de artista y de creativo. Empezó a firmar a tener etiquetas y a firmar sus diseños, sus creaciones. Y acá vemos el corset que acompaña esta silueta de finales del siglo XIX y se antepone a estos cambios que fueron tan importantes después en el siglo XX. ¿Cómo llegamos entonces al siglo XX? Llegamos con una mujer que estaba totalmente rehén en sus movimientos de su atuendo. Personaje que fue sumamente importante a comienzos del siglo XX, que fue Paul Poiret. Y Poiret trae con él y con su propuesta algo que fue totalmente liberador, que fue dejar de lado el uso del corset. Pensemos que acá estamos en comienzos de un siglo que se acompaña con una gran cantidad de avances tecnológicos en la ciencia, eso no lo podemos dejar de lado, con una primera década que trae una primera guerra mundial, y hay que situarse allí porque no podemos pensar a la moda ajena a todos los hechos socioeconómicos y culturales que se dan en el momento en los que surge. Poiret, además de liberar a la mujer del corset, él le interesaba trabajar una silueta que la llamaron una silueta que era la vague, como una ola o a la ola, porque él lo que quería era que el textil o la prenda envolviera al cuerpo. Acá también tenemos una gran influencia de Oriente, que eso también se ve reflejado en la moda de esta primera década. Poiret también hizo bastantes vestuarios, hizo también vestuario para vestuarios, esto por ejemplo es propuesta de vestuario. Otro cambio importante fue el proponer las medias de seda color piel, porque era muy común ver que las mujeres utilizaran las medias de seda color negro. Piensen que venimos de ese corset y de esa silueta en S, mucho pecho, cintura ceñida, mucha cola, con un polizón, con gran cantidad de telas superpuestas, esta mujer que era casi un adorno, con esa silueta y esos volantes que tenían detrás y hacia la cola, que hacen que surja, por ejemplo, un asiento como el puff, porque las mujeres no podían sentarse en otro tipo de
sino de sillones o de sillas, era absolutamente incómodo, a una mujer que empieza a apropiarse de sus movimientos. Vamos a hablar de Chanel, como les dije antes, también podríamos hablar una hora o más también sobre ella, pero como vamos a hacer un recorrido por todo el siglo XX, este cambio en silueta no fue solamente de la mano de Poiret. Poiret también tenía su perfume, y esto vale aclarar que no solamente Chanel, que estos, creo que la mayoría seguramente conocen su perfume, y ese perfume tan emblemático que fue el número 5 y que fue tan importante y que ha sido pionera en, como diseñadora también en sacar su propio perfume. Poiret también lo hizo, e incluso Poiret tenía también algunos objetos para el hogar, algo totalmente de avanzada, ¿no? y un adelantado. Una Chanel que pasó gran parte de su vida negando obviamente sus orígenes, o negando estas versiones que hay sobre su pasado, que obviamente que de eso hay testimonios y hay evidencia de que así fue, que se crió en un orfanato en donde existían uniformes para las niñas, un orfanato que era, en realidad había niñas también pupilas que estudiaban y que eran niñas, que los padres las dejaban como pupilas, y por otro lado funcionaba también como orfanato para estas niñas las cuales eran abandonadas por sus padres, como fue en el caso de Coco. Ella obviamente que pasó gran parte de su vida negando esta versión, y sostenía que se había criado con sus tías, y bueno, igual como les dije antes hay evidencias de esto. Ese pasado tan austero, y esta división tan marcada también entre los uniformes que usaban las niñas que eran pupilas y los uniformes que usaban las niñas que eran abandonadas por sus padres en este lugar, esas diferencias y tan marcadas, y este uniforme también tan austero, tuvo una gran influencia también en la propuesta de Chanel. Pensemos también que si bien en la década del 20 ella tuvo un auge y tuvo su momento como, de más fama y reconocimiento, esto obviamente se gesta desde la década anterior. Lo que vemos acá es la silueta característica de la década del 20. Antes decíamos que en la década del 10 se da la Primera Guerra Mundial, y siempre las guerras, tanto la primera como la segunda, marcan cambios rotundos. Tenemos en esta década del 20 una mujer que sale a ocupar el lugar del hombre, de los hombres que están en la guerra, sale a trabajar, una mujer que en esta etapa de postguerra sube su falda como nunca lo hizo antes, y aparece este largo, que es el que vemos aquí, que obviamente primero fue totalmente
criticado y bueno, obviamente que esto, como todos los cambios, y sobre todo cuando estos cambios vienen de mano de las mujeres, siempre generan mucho impacto. Janelle colaboró mucho en estos cambios, para que estos cambios se den, para que el corset también se dejara de lado, para que esta mujer se anime, o en esa época como tan difícil y donde todo estaba absolutamente pautado y la mujer estaba tan sujeta a lo que la sociedad indicaba o marcaba que era su lugar y lo que tenía que cumplir, tanto en su rol como familia, en la familia, como en las posibilidades que tenía laborales o cero laborales. Janelle colaboró muchísimo para esto. Estamos con una silueta absolutamente rectilínea, en una propuesta que empezó a trabajar con el uso de textiles que hasta el momento tenían un destino que era el deportivo, y empezó a proponer el uso del jersey en el uso de prendas de día, cotidianas, en el uso de las perlas que eran de fantasía, y esto fue algo totalmente novedoso porque se empezó a vincular con la clase alta a través también de sus amantes. Sus amantes le habilitaron una clase alta a la cual en ese momento le era muy difícil acceder. Si no hubiera sido a través de sus amantes, tal vez creo que no hubiera podido acceder a esa clase social. Después obviamente el mérito es todo de ella. Sus amantes la ayudaron a abrir su primera casa de sombreros, porque empezó a diseñar sombreros, y bueno, después obviamente hizo su camino, continuó su camino con toda su creatividad y su talento, y sus amantes le dieron el aporte en un comienzo económico y de contactos, pero después todo el mérito es de ella. Mucha de esta propuesta de Janelle, de estas primeras décadas, 10 y 20, se mantienen en la marca o en la firma Janelle hasta hoy. El uso de esta, si se quiere, de esta joyería, entre comillas, porque en realidad no es joyería, sabemos que ella vendía y proponía perlas que no eran auténticas, que con los años pueden formar parte de la tipología, no necesariamente son accesorios, de los colores desaturados, de los contrastes blanco-negro, de los envivados que son tan característicos, del uso de camelias, que también es característico, y ella tomó esa camelia que los hombres usaban en la solapa, y la sumó y la incorporó, con esta propuesta del traje en una mujer, con este rasgo, si se quiere, un poco más masculino, y los accesorios que siguen siendo muy importantes, ¿no?, en la firma a través de los años. E insisto en este contraste blanco-negro, y en esta Janelle que imponía su sello, ¿no? Y ella marcaba tendencia. Ella era la que empezó a liberar esa silueta, empezó ella por
su atuendo, a quitarse el corset, a usar el jersey, a usar el tejido tweed para la sastrería, que es otro de los cambios muy importantes y que aún perduran, de esta Chanel que fue, si se quiere, más modernista desde la propuesta innovadora, la funcionalidad, que son muchos rasgos que perduran hasta hoy. La funcionalidad, como le decía, los envivados, el traje, el típico vestido negro Chanel, la sastrería, el tweed como tejido o textil característico, el uso de las perlas, que muchas veces son parte de la tipología, el uso de las camelias, y fue tan importante también ese largo de falda que lleva su nombre, largo Chanel, que es el que vemos en esta placa. Como les dije, podríamos hablar muchísimo tiempo, pero vamos a continuar. Y todos estos rasgos que les estoy contando, es muy interesante analizar de cuántos de estos rasgos y son rasgos de identidad, ¿no? De identidad de marca, continúan hasta la actualidad. Y qué lugar difícil debe ser el que ocupa el diseñador o diseñadora de Chanel, porque qué difícil, ¿no? Es mantener todas estas características o varias de ellas y aún así crear una propuesta de colección para cada temporada en cada año. Si seguimos la línea de tiempo, vamos a hablar de Madeleine Bionnet-Boinet. Y una característica fundamental es el estudio del corte al bies o al sesgo, algo también liberador. Es más, lo que proponía era trabajar sobre el maniquí en muchos casos. Hizo estudios también de formas y de moldería, que yo lo tengo aquí en una plaquita, grandes estudios y cambios con respecto a la morfología también, Bionnet, y fundamental sus estudios del corte al bies y corte al sesgo. Es una diseñadora que muchos otros diseñadores han estudiado. Uno de ellos es Galliano. John Galliano es un gran estudioso de Madeleine Bionnet y ha trabajado y trabaja el corte al bies. Y esta característica que tiene el bies o el diagonal, que hace que el textil se acomode, que las fibras se acomoden con el calor del corporal, que las fibras cedan. Por eso cuando cortamos una falda, por ejemplo campana, hay que dejar unos días que esa falda abiese, como decimos, porque las fibras ceden y luego hay que emparejar el ruedo. Esa característica única que tiene el bies y esa complejidad, porque no sé si alguna o alguno de ustedes ha cortado alguna vez un textil al bies, la complejidad que implica, ¿no? Después trabajar esa forma que va en contra del hilo, y bueno, esa forma que cuesta después coserla y trabajarla, pero que tiene un resultado que es único. Vamos a continuar en la época. Schiaparelli. Diseñadora surrealista que se ha conectado con los grandes surrealistas de la época. Ahí vemos solamente un ejemplo, una imagen, justo está con Dalí. Mantuvo algunas características y algunos rasgos de
sí, obviamente de la década del 30, y pensemos que venimos de una silueta, acá para ubicarnos en época, venimos de una silueta rectilínea, en donde la cintura, en la década del 20, se borra de su lugar, se marca la cadera. Antes decíamos que veníamos de este fin de siglo y comienzo del siglo XX con un cuerpo sujeto y casi, si se quiere, preso de un corset muy rígido, y llegamos a una década del 20 en donde se deja de lado el corset, pero las mujeres empiezan a vendar el busto para mostrar una silueta totalmente chata, en donde un cabello se corta a lo garzón, y los rasgos masculinos empiezan a estar presentes en esa mujer de etapa o periodo postguerra, en donde dijimos que la falda sube por primera vez en la historia muchísimo y se empiezan a ver las piernas cobran así un lugar o un papel protagónico como parte del cuerpo en la década del 20. Esto se ve todavía más reforzado por el uso de algunos avíos como los flecos. Esto se acompaña del baile de la época, en donde si vemos bailar mujeres en esa época, vemos que tenían movimientos frenéticos, exagerados, donde la mujer además empieza a fumar en público, y todo este cambio y estos cambios se ven reflejados siempre en la moda. Llegamos a una década del 30, en donde la cintura, ahora sí, volviendo a silueta, vuelve a su lugar, en donde aparecen nuevamente, seguimos con el traje bastante presente de 2 piezas, de falda y chaqueta con la cintura en su lugar, y esta señora que se conectó con el surrealismo de la época y que ha jugado con estas características oníricas, ¿no?, que tiene el surrealismo, y con esta cuestión de no entender bien lo que vemos y de encontrar varias respuestas en realidad en lo que vemos, desde estos rostros enfrentados, el positivo y negativo, ¿no?, y el jarrón que se genera en el centro, que es esta imagen que también fue muy utilizada desde la psicología, con estas flores aplicadas, con una propuesta que remite, como la imagen que está a la derecha, a un mueble del siglo XVIII, y estos son los tirantes de los cajones, con una silueta, como les decía, que acompaña a la silueta de la época, pero con estos avíos. Los insectos muy presentes, estos accesorios. Lo que vamos a ver en el Power son, en su mayoría, salvo cuando lleguemos hacia el final, que puede ser que veamos muy poquitas imágenes de este siglo. Vamos a ver imágenes, insisto, del siglo XX. Es súper interesante ver a Schiaparelli hoy, que eso lo vamos a hablar en un ratito, y pensar qué es lo que queda de esta Elsa Schiaparelli, que nos traía sus langostas o sus insectos, o nos propuso, esperen, que voy a buscar la imagen, nos propuso usar un sombrero con forma de zapato, esto de cambiar la lógica que tiene lo onírico y lo surrealista, esto de incluir en la cartera y en su asa o en su manijita las manos, esto de llevar el calzado o el zapato a la cabeza. ¿Qué es lo que queda de esta Schiaparelli
en la propuesta actual, donde sigue siendo muy importante los accesorios, donde desde hace ya un par de temporadas volvió a estar muy presente lo onírico, la exageración en los avíos, por ejemplo. Miren estos avíos, ¿no? Y este juego, ¿no? De no entender lo que vemos, de este juego que se da entre veo esto o veo lo otro, ¿qué es lo que realmente me están contando? Como de, no se termina de, tal vez de entender, o puedo ver al revés, ¿no? Puedo ver o encontrar varias respuestas. Con esta Schiaparelli que se conectó, como les dije, ¿no? Con directores de cine, con artistas plásticos, muy atravesada obviamente por el surrealismo, y lo que cuenta es surrealista. Seguimos en esta década, y pensemos que seguimos en esta década del 30, y entre estos personajes hubo mucha rivalidad. Van a encontrar también documentales para los que les interese. Hay documentales que hablan de la relación entre Chanel y por ejemplo, Schiaparelli, el vínculo. Si vieron alguna película sobre Chanel, seguramente habrán visto que en alguna de las versiones aparece Poiret también, y bueno, y esta rivalidad presente entre los diseñadores, que bueno, seguramente algo de esto debe ser cierto. Pensemos en esta década del 30, en la que empieza, como dijimos, volvió la cintura a su lugar original, y si en la década del 20 hablamos de la parte del cuerpo que tiene como más relevancia o protagonismo son las piernas, en la década del 30 es la espalda. Si les interesa ver imágenes históricas, van a ver que los vestidos de noche, por ejemplo, tienen la espalda descubierta. En la década del 30 es protagonista, o yo le llamaría zona erógena, en la década del 30 la espalda. Y llegamos a una década del 40, en donde nuevamente se da el quiebre, o un quiebre importante, que es la Segunda Guerra Mundial, y venimos de una época en donde estaba absolutamente estipulado lo que se podía consumir de materiales, en donde la sastrería de hombre había desaparecido hasta las solapas, la tapa de bolsillos, las botamangas, en donde la seda se destinaba para hacer paracaídas, entonces habían desaparecido las medias, y esto hace que el escenario sea propicio para que aparezca el nylon, en donde las mujeres no tenían medias, entonces dibujaban la costura de la media, simulaban la media dibujando esa costura en la parte de detrás o de la pierna. Venimos de una época en donde otra vez la mujer sale a ocupar el lugar de los hombres que están en la guerra, en donde hay una gran influencia de la sastrería militar, por eso es tan común ver en esta época, en esta década del 40, el color verde militar muy presente y muy repetido en las chaquetas, en el traje, falda, saco de mujer, con unas sombreras que exageraban obviamente los hombros, y si otra vez pensamos en una parte del cuerpo que se destaca en esta primera mitad y hasta el 47, del cuerpo, tenemos que decir que son los hombros, que le dan como si también cierto poder, ¿no? O marcar un rasgo que es más masculino.
en la mujer, como pueden ser exagerar los hombros, y con todo este panorama complejo, con gran parte del mundo en ruinas y con toda esta debacle que trae esta Segunda Guerra Mundial, luego de toda esta tragedia, aparece y surge el señor Christian Dior en 1947, con una propuesta que se separa, se aleja mucho de todo lo que les conté recién, porque trae consigo una propuesta de mujer sofisticada, una propuesta de diseño con mucha cantidad de tela, y venimos de una austeridad absoluta, en donde, como les dije, estaba pautado la cantidad de material, de textil que se podía consumir. Viene este buen señor a traer propuestas de diseños con una gran cantidad de tela, absolutamente criticado también, y además mucha resistencia también en un comienzo, pero obviamente que lo empiezan a acompañar igual después determinados medios gráficos, y bueno, Dior empieza a ser quien fue con esta propuesta de mujer, como les dije, muy sofisticada, con también un estudio de molería diferente, con una propuesta de siluetas diversas, la más característica que es la A, con un regreso a un uso de corset, obvio con otras características, pero un uso de corset como ropa interior, que reducía un talle en la cintura, con una propuesta de mujer que acompaña a la época, que si vemos publicidades además de la década, por ejemplo, de comienzos de década del 50, vamos a ver publicidades en donde vamos a encontrar a las mujeres en el hogar, impecables, súper bien vestidas, maquilladas, felices, pero en la cocina. Esta mujer que después de estar tanto tiempo ocupando, entre comillas, el lugar del hombre, vuelve a su lugar feliz, ¿no? Obviamente es una ironía, ¿no? Pero bueno, eso era lo que se vendía y lo que uno encuentra en esta época. Diversas siluetas que conviven. Aparece el taco aguja, que también es algo muy innovador, con el uso, como les dije, de materiales totalmente sofisticados, de una calidad suprema, con esta combinación y este pensar en el detalle y en el todo, y ya no aquí no tan pendiente de lo funcional, como era Chanel en ese principio de siglo, en las primeras décadas. Estamos en un momento bisagra, ¿no? En un momento, esta década, que si bien empezó en el 47 en New Look, que por eso el nombre, ¿no? Porque si pensamos desde dónde veníamos y todo lo que trae Dior, que no es el único, ahora lo vamos a ver otros diseñadores, e incluso que hasta uno que él ha considerado su maestro, pensemos que
que en esta década también es el momento en donde los jóvenes empiezan a irrumpir y a ocupar otro lugar. Siempre, como les dije antes, las guerras marcan momentos de quiebre. A ver. Bueno. Bueno. Vamos a hacer un parate aquí, que estamos en 1950, antes de seguir con la segunda mitad del siglo. Y si quieren, si alguien quiere comentar algo en el chat, si quieren decir algo, preguntar. Bueno, qué bueno. Acotar lo que quieran. Por eso hago este parate antes de continuar. No es casual, porque llegamos a la mitad del siglo XX. Para los que ingresaron un poquito después, les cuento que este recorte, que tengo que hacer un recorte porque en realidad diseñadores del siglo XX hay muchísimos, 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 muchísimos. La elección la hice desde el lugar que considero que estos diseñadores de los cuales estamos hablando han marcado un antes y un después. Por eso no puedo dejar de dar algunos datos de la época, ¿no? Obviamente, porque tampoco si no entendemos por qué se dieron estos cambios. Y otra cuestión también es seguir el orden cronológico, es para ver esto, para ver cómo pasamos de una silueta a la otra, e incluso también algo que es uno de los ejes de este encuentro, es pensar qué rasgos o qué características perduran hasta hoy. Es el ADN de las marcas, ¿no? El ADN, piensen en lo que les decía antes de Chanel, cuánto queda de Chanel presente en Chanel hoy. En Schiaparelli, qué interesante es ver la propuesta de Schiaparelli hoy y cómo nuevamente la marca, la firma Schiaparelli, más allá del director creativo que esté, que eso es muy interesante de ver, y ahora lo vamos a hablar también con Dior, o de Dior, más allá del director creativo, lo interesante que es pensar en el ADN de la marca. Recién decíamos de Dior que propone una de sus siluetas más características, que es la y ceñir cintura y reducir cintura en un talle, y marcar hombros también con cuellos muy exagerados, como trabajó Dior, y esta mujer sofisticada, y este trabajo en sus texturas, ¿no? en esta intervención de los textiles. ¿Cuánto queda de Dior en la actualidad? Más allá que se puede llevar al extremo, como lo hizo Galliano durante los 10 años en los que estuvo en Dior, que llevó como al extremo, porque Galliano es extremo, pero más allá de eso, más allá de las características que puede tener el diseñador como creativo, el ADN está. Me gustaría escuchar si alguien tiene ganas de decir algo antes de continuar. Si quieren escribir algo, preguntar, decir lo que quieran. Si no, seguimos. Bueno, seguimos. Yo no veo nada. Ahí seguimos. Voy a apagar la camarita porque me traba. En un segundo. Ahí estamos.
Llegamos al maestro. ¿Y por qué les digo el maestro? Porque muchos lo consideran el maestro de la alta costura, no en vano. Es uno de los pocos diseñadores que cortaba y cosía. Esperen, porque no hay cosas que no dije, vamos para atrás. Perdón. De Dior vale aclarar que era arquitecto, y no es un dato menor, porque pensemos en la morfología, y pensemos en el gran análisis que hizo de la forma. Es muy interesante, ¿no? Pensar siempre, acá vamos como les dije antes, a dar una síntesis, pero los invito y las invito, si quieren y si no conocen, de cualquiera diseñador, ojalá que de todos estos y de muchos más, pero a investigar en datos biográficos, ¿no? Y cómo siempre la historia nos atraviesa desde lo personal, y por eso a mí me interesa tanto hacer este repaso y traer a estas marcas que siguen siendo inspiradoras y nos siguen enseñando, ¿no? Y cómo la historia de cada uno, la formación, los estudios, los orígenes, en tanto las raíces, cómo esto se ve después muy presente en las colecciones. Bueno, volvemos a Balenciaga. Les decía que fue uno de los diseñadores que cortaba, cosía sus diseños. Obviamente que tuvo su equipo y su taller, pero hay testimonios de trabajadores de ese taller o de esos talleres que dicen que había un silencio absoluto y que estaban las pruebas, en gran cantidad de pruebas, Cristóbal Balenciaga, y que él estaba ahí hasta que no quedaba algo perfecto, no se movía. Algunas de sus formas, si lo pensamos, como también las de Dior, remiten algo a las formas que decíamos del siglo XIX. Desde la propuesta de usar otra vez un corset, como les dije, también no con las características del siglo XIX, un corset que no tiene esas ballenas, un corset que es más lencero, ¿no? más de lencería, pero corset en sí. Esta cantidades de tela, ¿no? Como que tienen una cierta reminiscencia del siglo XIX. Balenciaga se fue de España con la guerra civil, va a Francia, e incluso Dior lo consideró como un maestro, ¿sí? El maestro casi de todos, decía que era él, el maestro de todos los diseñadores de la época o del momento. Era sobrio, si nosotros analizamos las formas, tiene formas como, si se quiere, obviamente que esto también depende de la década, estos son de la década del 50, y ya más cerca de los 60 empieza a proponer una forma más sintética. Sí, son formas como tal vez más geométricas, un poco en este caso, ¿no? Más cerca de los 60, más puras. Y seguimos con esta silueta de cintura ceñida, con esta propuesta de mujer también, como decíamos, impecable.
y con una propuesta, en este caso, ¿no? de un diseñador que estaba también en la construcción de sus diseños. Creo que eso también es algo que lo diferencia. Otro personaje fundamental, Givenchy, y su musa, una de sus musas, creo que de las musas más relevantes, ¿no? Que fue Audrey Hepburn. La vistió para varias de sus películas, y Givenchy que conecta con la moda, porque bueno, el abuelo tenía una fábrica de tapices y había allí telas y guardaba muebles, objetos, y él empieza a conectar con este mundo a través de esa formación y de ese abuelo. Acá nuevamente vemos a su musa. Ven que seguimos con la silueta característica también de la época. Nuevamente Audrey. En esta placa vemos un diseño que hizo para Sabrina, para la película Sabrina, la vistió en Desayuno en Tiffany's, ese famoso vestido negro que después se subastó, y con la que también ella decía que se sentía ella misma, que no es poco, ¿no? Ella decía y opinaba sobre los trajes o los diseños de Givenchy que podía ser ella misma. Si quieren y si no conocen, pueden buscar Desayuno en Tiffany's, Sabrina y otras películas para mirar más creaciones de Givenchy. ¿Y qué estaba pasando? Porque más allá de pensar en estos diseñadores, que como les dije es el eje son los diseñadores, estos diseñadores del siglo XX, ¿qué estaba pasando también perdón, esta cuestión de dar clases, sonó el teléfono muy fuerte de línea, de dar así charlas o clases de esta manera, pasa esto como que suena el teléfono. Les dije que en esta mitad del siglo XX y a partir de la década del 50, los jóvenes también empiezan a romper sus estructuras y empiezan a diferenciarse de los adultos. Y esto no es un dato menor, porque en la década del 60 se empieza a gestar en los 50, esto está bastante marcado si estudian las tribus urbanas, van a ver que los jóvenes empiezan a diferenciarse e incluso empiezan a surgir tribus urbanas con grupos de jóvenes que tienen afinidad por determinados tipos de música y determinados, si se quiere, modos de vida similares, y se empiezan a sentir, agruparse y a sentir también identificados con distintas maneras de ver la vida, y aparecen las tribus urbanas. En los 60 esto crece muchísimo más, se termina de instalar, y esto también, ¿no? Acompaña a los grandes cambios. Década del 60. André Courrèges fue muy importante en la década del 60. Es una década en la que hay exploraciones al espacio. Es una década
en la que supuestamente el hombre llegó a la luna, es una década en la que estas exploraciones al espacio se ven después reflejadas también en el uso de determinados textiles no convencionales. Pensemos también que en estas décadas, si bien se gestó en la década del 50, en esta década del 60 empieza a ocupar un lugar muy importante en los textiles, se ve reflejado el op art, el arte óptico y el pop. Y André Courrèges propone y trae a escena la minifalda en Francia. Propone la monoprenda, propone una monoprenda con un cierre que permite separar esa monoprenda en dos piezas. Una silueta, piensen que venimos de esa mujer muy sofisticada, de esa mujer con gran cantidades de tela en su atuendo, de una mujer que se esperaba de ella que ocupara el lugar en la casa, su lugar de ama de casa perfecta. Llegamos a una década del 60 en donde empezamos a encontrar una mujer que tiene ciertas similitudes con la mujer de la década del 20. Dijimos que en la década del 20 subía la falda muchísimo. Es la segunda vez en la historia en que la falda sube, ahora muchísimo más. Y siempre que aparecen estos cambios, siempre obviamente aparecen sus detractores, pero se instala. La silueta tiene que ver, piensen en esta silueta de la década del 20, que era rectilínea, y en los 60 con la década del 20 tiene sus similitudes. Esta silueta rectilínea que dijimos, este lugar de la mujer que, si se quiere, empieza a tener muchas otras libertades como los hombres. Nuevamente el cabello o el corte es muy corto. Piensen que estamos hablando de una década en donde el feminismo el movimiento feminista se empieza a sentir y empieza a pisar fuerte, donde las mujeres se reunían para quemar sus corpiños, por ejemplo, en público. Y todo este contexto es el contexto que acompaña a estos cambios, ¿sí? Nunca estos cambios se darían de por sí o casualmente. Estos cambios surgen porque hay todo un contexto que les da lugar, ¿sí? O estos cambios acompañan, ¿no? También es ese recíproco. Esta es la silueta característica de la primera mitad de década del 60. Esto que les decía, todos estos son diseños de Courrèges, de los textiles o los materiales no convencionales, lo geométrico tan presente, lo geométrico siempre tan presente, el op art, que tiene que ver con este efecto óptico,
lo geométrico, lo más estructurado, lo rígido, rectilíneo, la minifalda. Y si se quiere, esta cuestión más conectada con lo espacial, ¿no? Y la perrita del vecino que ladra. Disculpas. En esta misma década está Paco Rabanne, conviven, contemporáneos. ¿Qué fue lo que marcó y lo que hizo que se diferenciara de otros a Rabanne? El uso de estas texturas metálicas que simulan la cota de malla de las armaduras. Y esto perdura y es característico hasta la actualidad. Este uso en sus diversas versiones hasta la actualidad de la cota de esta especie de cota de malla. Ven que seguimos con la misma silueta. Y este Paco Rabanne que continúa con esta propuesta metálica, ¿sí? Con sus cotas, con sus mallas. Otro personaje muy importante en esta década y en la del 70, Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent empezó su recorrido en la moda con Dior. Dior hizo un concurso de figurines, lo ganó él, y cuando Dior muere muy joven, a los 56 años, por un problema cardíaco, Yves Saint Laurent queda en lugar de Dior un año. Ocupa nada menos que su lugar, entre comillas, ¿no? Porque creo que nadie puede ocupar el lugar de Dior, pero es la cabeza creativa de Dior cuando muere. Algo muy importante y que lo caracterizó, vamos a avanzar en la década, después vuelvo para atrás, es la propuesta de smoking en mujer. Este es un cambio que fue muy importante y es algo muy característico y muy importante en la historia de la marca Yves Saint Laurent. Su chaqueta cazadora, que también fue muy importante en la década del 70, y una de sus colecciones más emblemáticas, si se quiere, una de sus colecciones, sí, podría ser emblemática, es la que está inspirada en Mondrian. ¿Qué sucede hacia finales de la década del 60? Tenemos otro cambio, que se da con la guerra de Vietnam. Y recuerdan que hablamos de tribus urbanas y que dijimos que ya en la década del 60 se democratiza la moda de la juventud o de los jóvenes y empiezan a aparecer distintos grupos. Y hacia finales de la década del 60, y con la guerra de Vietnam, y en respuesta a esta guerra de Vietnam, aparece el hipismo. Y con este hipismo se empieza a quebrar esta estructura y esta silueta tan rígida, esta silueta tan armada, tan rectilínea, que veíamos con este uso de materiales no convencionales que tenían que ver también con las fibras sintéticas en muchos casos, con el vinilo y con el plástico, y vemos una respuesta
de un grupo que remite o vuelve a lo natural, en donde vamos a ver el uso de las fibras naturales como el algodón, y por eso es tan característico ver esta imagen tan característica del hippie con sus jeans, ¿no? Y su casaca de algodón, o su suéter tejido por él, y sus artesanías hechas con cuentas de madera, esta conexión con lo natural, y bueno, y que surge como respuesta a la guerra de Vietnam, y por eso esa búsqueda de paz. Y esto lo traigo acá como para ubicarnos también en el panorama, y en cómo se empiezan a gestar también estas tribus, y empiezan a aparecer otras estéticas. Y si avanzamos y llegamos a la década del 70, y aparece esta gran diseñadora que es Vivienne Westwood, ahí en una imagen, la que vemos en el extremo superior, que es más actual, pero continúa con la misma actitud, y por eso yo elegí esa imagen, porque no es obviamente de la década del 70, pero tiene esta actitud punk, ¿no? Y este punk que aparece en la década del 70, la figura de Westwood, que fue fundamental, ¿no?, para que esa estética punk se definiera, y esta característica o estos rasgos punk que perduran hasta la actualidad en Westwood, y este uso del tartán, tan característico también, esta propuesta que en muchos casos tiene que ver o se asocia más con la deconstrucción, con cierta fusión de tipologías, con la propuesta del calzado con una plataforma extremadamente exagerada, que enaltece a la mujer, con una Westwood, y esta sí es más actual, una de las pocas imágenes más actuales, con esta Westwood totalmente comprometida con el cuidado del medio ambiente, con una Westwood que hace todo el tiempo referencia en sus últimas colecciones al poco cuidado de este medio ambiente, al uso y mal uso que hacemos también desde la industria de la moda, de los recursos, al poco cuidado del agua, y esto está muy presente en Westwood, ¿no? Y este espíritu punk, yo insisto en esto, ¿no? Punk desde lo rebelde, desde ser disruptiva. Con mensajes que movilicen, que no pasen inadvertidos, con mensajes desde el compromiso como diseñadora. Con tipologías que deconstruyen y que forman una nueva tipología a partir de esta combinación. Y con esta Westwood que sigue, insisto, teniendo esa esencia punk. Allá como en los 70 vistió, porque su marido también era productor de algunas bandas, McLaren era productor de algunas bandas que hacían música punk, y ella abrió su tienda, y bueno, y así empezó a crecer, porque empezaron esto que es muy curioso ver como en las tribus urbanas, algo que en un inicio o en sus comienzos o sus orígenes surge como para diferenciarse, luego después con el tiempo se convierten en algo comercial, ¿no?
es paradójico. Así como vimos antes, o les mencionaba el hippie que no le interesaba la moda y que hacía sus propias prendas, como en este siglo existe el hippie chic, que es algo totalmente contradictorio, es algo totalmente opuesto a la esencia, ¿no? de ese hippie, pero bueno, de ese hippie quedan algunos rasgos. Y lo mismo pasa con el punk. Ese punk que es anticonsumo, cuando se masifica y cuando se termina convirtiendo también en una moda, esto termina siendo paradójico. Pero bueno, en Westwood no, en Westwood sigue esa esencia punk. Por eso esta imagen, ¿no? Esto de esta Westwood transgresora, de esta Westwood que sigue teniendo mensajes fuertes. Esta es la Westwood actual, que sigue teniendo mensajes claros. Y su uso, insisto, del tartán también como característica, la superposición, la asimetría como recursos de diseño. Lo rebelde, el concepto, el mensaje, que en las últimas temporadas se relacionan con el clima, con los desastres que el hombre genera. Avancemos en las décadas. Y de estas décadas 80 y 90 vamos a ver varios diseñadores. El señor Jean Paul Gaultier. El señor Jean Paul Gaultier, que se acerca a este mundo del diseño y de la moda gracias a su abuela. Su abuela era estilista, y él copiaba lo que su abuela hacía en su osito. Tiene un osito, de hecho hay fotos de ese osito, lo tiene, lo guarda, al cual él cambiaba, le hacía vestidos, maquillaba, de muy niño, y esa abuela que fue su figura inspiradora. Y acá vemos un Gaultier con esta camiseta, con su rayado marinero tan característico. Es muy interesante ver las retrospectivas, ¿no? Cuando se hace una retrospectiva de algunos de estos diseñadores en museos, es súper interesante ver todo el recorrido, porque se ven las etapas. Y más allá de estas etapas, yo insisto en ver el ADN, ¿no? Porque obvio que vamos a tener cambios, y es obvio que Gaultier no va a ser el mismo que fue en los 80 en el 2021, pero algo de ese Gaultier queda, ¿no? Y eso se ve en sus recursos de diseño. Otra vez lo punk, ¿no? Y la moda urbana. Gaultier toma mucho de la moda urbana y lo lleva a la pasarela. Este uso también del cuero, muchas veces combinado con otros textiles, muy presente. Este no género, el no género que es característico en Gaultier y tan precursor del no género, no masculino, no femenino, no género, del uso de kilt, no de la falda también en hombre, el corset tan presente en todas sus colecciones, la inspiración en distintas o en diversas etnias, personajes a los cuales ha vestido y sus, bueno, icónicos, el bustier o el corpiño en picos, tan icónico, ¿no? Diseñó el vestuario de muchas películas, de Kika, de Almodóvar, del Quinto Elemento. Una propuesta de belleza
no convencional para la época, o no la convencional o común en la época, como por ejemplo Rosy de Palma, o llevar una hiperobesa a la pasarela. Esta sastrería que también está presente, y también esta deconstrucción que hace con esta fusión, con a veces, si se quiere, esa confusión que genera en esta fusión. Fusionar un vestido con un saco, entonces no entendemos si es un vestido o qué estamos viendo. Estos guiños irónicos que tiene muchas veces Gautier. Esta es del siglo XXI. Pero, ¿por qué la separé? Porque estos también son rasgos característicos y no casual, nunca casual. Como vemos en una pasarela o en una colección, muchos colores que tienen que ver con los tierras, si se quiere hasta con los neutros, y de golpe irrumpen colores muy saturados. Naranjas, azules. La puesta en escena. Y acá también esto hay que empezar a tener en cuenta, la puesta en escena. Sumamente importante. Ha presentado, por ejemplo, en la década del 80, una colección en la que se inspiró en el circo, y las modelos desfilaban con un tigre, llevando un tigre con una correa, por ejemplo. Esta propuesta de otras bellezas, otros cuerpos, y el no género. Se retiró de la alta costura, y aquí para retirarse hizo un Grau show, en donde trajo sus diseños, en los cuales se inspiró en Folies Bergère, y bueno, en esta despedida fue interesante ver esto que les decía antes, ¿no? Esta estética marinera y este rayado marinero que está muy presente, la sastrería, la fusión con la corsetería, las señas, que es una temática recurrente, lo urbano, que también está muy presente en Gautier. ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo? Pueden escribir en el chat. Yo no veo nada, decime, Fer, si no. Ahí lo abrí, pero veo lo de antes. Bueno, gracias, qué bueno. Versace. Bueno, y Versace también sumamente importante en la década del 80. Y ahí estamos con su medusa, con esas serpientes en la cabeza, nada menos. Un Versace que desde muy chico estuvo interesado por la moda, que se escapaba cerca de donde vivían, había un prostíbulo, y se escapaba para mirar a esas mujeres que le parecían sumamente interesantes, las mujeres que trabajaban en el prostíbulo. Un Versace que tuvo muy presente la estética y la influencia de la estética de Grecia, el arte pop,
por eso esta imagen en donde vemos la réplica de la propuesta de Warhol, ¿no? Y en su estampa, con diseños de estampados o texturas visuales que son propios de Versace, y uno puede saber que son de la firma o de la marca sin tener que averiguar demasiado, con una propuesta de mujer y de hombre muy sexual, con Gianni Versace. Y ahora vamos a hablar qué pasa cuando lo matan, ¿no? Cuando muere, que ocupa el lugar de directora creativa su hermana, Donatella. Los tres hermanos, como vemos acá en la placa, los 13 hermanos siempre fueron parte de la firma, pero el director creativo era Gianni. Donatella también participaba en la parte creativa, pero bueno, la cabeza como director creativo era Gianni. Y de la parte de finanzas era también el otro hermano. Muchos recursos, ¿no? Que propuso en la década del 80 Gianni, son recursos que perduran, ¿no? Y que podemos además ver en otras marcas. La sustracción de formas, como vemos allí, la desnudez, que es propia, con que la genera a través de la sustracción de formas. A veces vemos diseños en Versace que no entendemos cómo se sujetan, ¿no? Los vestidos que nos da la sensación o la impresión que se van a quedar desnudas, y bueno, ahí vemos una moldería perfecta en donde todo está en su lugar. Este uso de los alfileres de gancho, ¿no? Del metal, de los metalizados, del dorado. En los 90 también propuso una especie de cota de malla que fue muy replicada, muy replicada. Ah, perdón, recién ahora veo que hay un mensaje. No dije que se retiró Gautier, dije que presentó su última colección de alta costura, que dijo que no va a ser más alta costura, Alberta. Perdóname que vi recién tu mensaje. Volviendo a Versace, acá vemos también modelos sumamente reconocidas, y algo que él hizo es que ubicó a la modelo en el lugar de figura, ¿sí? Le dio el lugar de estar. Ahí está, bueno. Le dio el lugar de estar. Naomi Campbell. A ver, esperen un segundo. Naomi Campbell, Cindy Crawford, etc. Si vemos esta imagen, ¿les recuerda que no les parece bastante actual, más allá de, tal vez si les sacamos el pelito, ¿no? El peinado, el estilismo en sí, las tiras, ¿no? Esas tiras de cuero, esta combinación, ¿no? También de lo lencero, la lencería tal vez con otras tipologías. Lo provocativo, la provocación de Versace, más desde lo sexual. De hecho, algunas tuvo como algunos problemas con algunas publicidades, incluso que fueron prohibidas. Recuerdo una que se hacía referencia a una violación, y bueno, tuvo mucha repercusión, ¿no? Pero muchas de estas características y muchos de estos recursos después se vieron replicados, e insisto que hasta en la actualidad podemos ver algunos de estos recursos. Y ahí está con sus musas, y ahí está con su animal print, ¿no? Tan característico, con sus metalizados, también tan característico, el dorado, tan presente.
tan presente ese dorado con negro, tan presente el animal print, las sustracciones, el cuero, las irregularidades, las asimetrías como recursos, las cadenas totalmente, absolutamente. Los accesorios, por supuesto, ¿no? Pero las cadenas, como decía Rocío, como parte de la prenda, parte de la tipología. Los avíos metalizados, los botones, la exageración en el avío, ¿sí? En la escala de los avíos, el protagonismo que empiezan a tener los avíos también en Versace. Bastante barroco. Y esta mujer más sexual. Ahora, ¿qué pasa cuando el lugar de director creativo, en este caso, pobre no por elección, sino porque lo mataron, cuando lo matan o asesinan, a Gianni ocupa el lugar Donatella? Y bueno, este es un cambio, hay grandes cambios, algunos, igual yo insisto que algunos elementos siempre quedan de ese ADN, si no, no sería Versace. Empezamos a ver a una mujer un poco más sensual y no tan sexual, no tan explícito todo. Creo que en Gianni era más explícita la propuesta. Seguimos viendo asimetrías, como vemos, por ejemplo, en este escote, en este uso de una manga de un lado y del otro no, con el uso de materiales más lánguidos. Pero vemos una mujer sugerente, pero no tan extrema. Vamos a seguir en la década. Vamos a hablar de 3 orientales. Uno de Miyake, en este caso, vamos a hablar de Yamamoto, y algo de Kawakubo, Rei Kawakubo, que es la creadora de Comme des Garçons. Muy importantes también, década, obviamente que también comienzan sus carreras antes, que los haya situado en la década del 80, no quiere decir que no sean importantes 80, 90, estos son los que vemos ya de las últimas décadas, ¿sí? Del siglo XX. Y no quiere decir que no hayan comenzado antes, pero las décadas en las que tuvieron tal vez su mayor crecimiento fueron en estas, ¿no? 80 y 90. No es un dato menor que Miyake nació en Hiroshima. Miyake nació en el 43, en 1943, en Hiroshima. Y obviamente que lo marcó el ataque que se hace con la bomba, esta cuestión de bomba atómica, no es un dato menor, que nació en Hiroshima y que lo tuvo que padecer. Es muy comprometido, diría que como los 3 orientales que vamos a ver, son muy comprometidos con el concepto, con lo que quieren comunicar, con su compromiso, también desde el mensaje que dan, con el compromiso del mensaje siempre vinculado con esta cuestión de cuidado del planeta, de los recursos. Los conceptos están muy vinculados con el cuidado, ¿no? Los cuidados del planeta o el poco cuidado que tenemos como raza de este planeta. De hecho, pensaba en esto que les decía de las décadas, y en realidad en la década del 70 él abre su estudio, que es un laboratorio en Tokio,
Y él empieza en este laboratorio a buscar materiales innovadores, ¿sí? Y algo que empieza a estar en su búsqueda es quitar el uso de avíos. Esto también tiene que ver con... Hay muchas cuestiones que tienen que ver con el atuendo oriental. La practicidad, la comodidad, por ejemplo, que esto después se ve más adelante, y en este laboratorio él lo que empieza a hacer es a buscar y a experimentar en los textiles, ¿sí? Él empieza a tener esto es algo muy particular, ¿no? Que un diseñador tenga su propio laboratorio, y de hecho sus fórmulas muy guardadas y muy protegidas, con materiales que se adaptan a cualquier talle, es una genialidad absoluta. Y Miyake empieza a hacer estas especies de esculturas, ¿no? En el cuerpo. Y este cuerpo que a su vez modela y cambia y modifica a la prenda, ¿no? Como esta simbiosis que se da entre el indumento, la indumentaria y el cuerpo, ¿no? Que es su soporte. Y esta forma que se genera con el vínculo que existe entre el cuerpo y el indumento. Sus diversas intenciones, ¿no? El tattoo body, esta intención, esto que les decía, y el vínculo entre el atuendo y el cuerpo, esta intención de que en este caso, que es una colección en la que vamos a encontrar estas tipologías que funcionan como piel, porque si nosotros vemos, parece la piel tatuada, esa fue la intención. Por otro lado, encontramos el traje de una sola pieza, totalmente conectado con lo oriental, ¿no? Y empezamos acá a encontrar el famoso plisado, el plisado, plit plis, que él quería, empezó a estudiar y bueno, es tan característico, ¿no? Estos materiales plisados y esta cuestión de que eso sí es algo muy innovador, de plisar una vez que no el textil primero, sino plisar la prenda una vez cosida o armada. Eso es algo totalmente innovador. Bueno, en este caso se asoció con diferentes artistas y más allá del plisado, él lo que hizo fue imprimir diferentes imágenes en los diseños que pertenecen a diferentes fotógrafos o artistas plásticos. La técnica APOC, que él siguió estudiando los materiales de punto, en este caso lo que hace es utilizar el textil, el entubado del textil, que eso también es algo totalmente innovador, y reciben un nombre, piensen que todo esto, sus plisados, el estudio del textil de punto, mantenerlo en forma tubular, por eso tienen un nombre, porque además todo esto es absolutamente registrado. El armar con una sola pieza de tela, una tipología, un conjunto, luego plisar. Acá vemos más de sus plisados característicos. Piensen que es al revés de lo habitual, ¿no? El plisar una vez que la prenda está cosida,
y este estudio también, insisto, del material de punto, con los textiles orgánicos, ¿no? Y las nuevas formas que se generan a partir de los movimientos del cuerpo, o en este caso el no movimiento. Y el movimiento, o los movimientos, que es algo que estudió muchísimo y se ve muy presente también en sus colecciones, y sus orígenes orientales. Tiene una colección en la que, por ejemplo, arman origamis en papel, en una pasarela, y vemos cómo visten con esos origamis hechos en papel, visten algunos modelos, y luego que termina esa performance, entran las modelos con los mismos origamis hechos en tela. Tiene un estudio de la forma que es totalmente maravilloso, ¿no? Pensemos en la complejidad el estudio de textiles, de materiales, esta búsqueda que tiene Miyake, y que continúa, ¿no? Esto que les decía, desde un material que se adapta a los distintos talles, desde el estudio que tiene del movimiento, o los movimientos del cuerpo, de trabarlos o de permitir una libertad absoluta de estos movimientos, y este vínculo o relación que existe entre el cuerpo y la pieza de indumentaria, ¿no? Y el concepto que se relaciona, sus mensajes que se relacionan con, lo ecológico, ¿sí? Con la ecología. Otro oriental, Yamamoto. También nació en el mismo año que Miyake. También marcado por la Segunda Guerra, porque bueno, el padre muere pierde al padre después de la Segunda Guerra Mundial, estudió Derecho, pero su madre tenía un taller, entonces, ahora leo lo que me escribieron en el chat, su madre tenía un taller, entonces él se aproxima, se acerca al mundo de la costura por su madre, es más, es quien lo alienta a estudiar. Ah, bárbaro, gracias, Fer. Creo que voy bien. Bueno, o no sé si también. Me voy a apurar entonces. Es la que lo alienta a estudiar, a formarse también en una escuela de modas. Bueno, en un momento también viaja a Francia, en ese momento conoce a Rei Kawakubo, ellos fueron esposos, marido y mujer un tiempo, es también una dupla maravillosa, y de Yamamoto, bueno, a través del tiempo vemos cómo la silueta oversize, que para hoy es tan común, ¿no? Para nosotros está como ya muy naturalizada, esto fue también algo muy innovador, y también él juega mucho con una pieza más adherente o anatómica y una pieza oversize, con este juego de siluetas, con el no color, o el uso del negro, que está muy presente, y a lo sumo algún acento en rojo, el negro blanco y característico, y algún acento en este rojo. Es un diseñador que va mucho contra el fast fashion, ¿sí? Él prefiere pensar tal vez más en la persona, esto según sus palabras, y va medio en contra, ¿no? de esta época en donde todo es como tan masivo, ¿no? Esto vale aclarar. Y bueno, el uso del negro, que esto está en la actualidad, la silueta oversize, los volúmenes estos muy exagerados que conviven con una silueta más insinuante,
y el negro, blanco y el acento en rojo que continúan hasta la actualidad. Vamos a pasar muy rápido bueno, por Kawakubo, que como les dije fueron pareja muchos años, y bueno, ella trabaja muchísimo en la deconstrucción de las formas, en el poder de femenino, en el poder de la mujer. Es la creadora de Comme des Garçons, y es muy interesante también su postura ante las formas, ¿sí? Ante las formas del cuerpo y la deconstrucción. Bueno, voy a ir más rapidito, así llegamos a ver los últimos. Llegamos a una década del 90 en donde Alexander McQueen fue también un diseñador sumamente importante, un McQueen que empezó a trabajar con sastres, con la sastrería inglesa en la calle tan emblemática, ¿no? de sastrería en Inglaterra, y en una sastrería en la cual hacían los sacos y toda la sastrería para los reyes, y hay algo muy curioso que se dice que él firmaba obscenidades, escribía obscenidades en el interior de los sacos, por supuesto después tapadas por la forrería, y eso cuánto habla de McQueen, ¿no? Un McQueen que fue muy transgresor, que buscó una mujer casi espectral, ¿no? En la pasarela, con un uso de texturas también muy, tanto táctiles como visuales, y muy conceptual, muy vinculado primeras, sobre todo en sus primeras colecciones, muy vinculado con el cine negro o el cine de terror, muy vinculado con la moda victoriana, también sobre todo en sus primeras colecciones. Recurrente también el uso de algunas texturas que se vinculan o se relacionan con las aves, con un estudio de la morfología súper interesante, con una silueta que marca la cintura por lo general, o esta combinación de texturas, como les decía, táctiles y visuales, ciertos volúmenes que son característicos, con esta propuesta de mujer más, si se quiere, más espectral, con propuestas que fueron también a veces muy criticadas, desde proponer una colección en donde muestra discapacitados en la pasarela, o donde se muestra modelos con un trajes blancos y unos brazos le lanzan pintura y genera o terminan de generar y armar el diseño en la pasarela. Tuvo una mentora que fue Isabella Blau, que se murió unos meses antes de que él se suicidara, para quien dedicó y se inspiró en hacer una de sus colecciones en donde las modelos estaban maquilladas. Esta fue la colección en la que se inspiró en la muerte de su amiga. De hecho, el último traje, que es el de novia, es un ataúd blanco, absolutamente transgresor, absolutamente provocador. Se suicida a los pocos días que muere su madre. Y si hablamos de rasgos que perduran, también hay diferencias desde su muerte, y asume
el lugar de directora creativa, su mano derecha, que es Sarah Barton. Entonces hay obviamente algunos elementos que cambian porque la directora creativa es otra persona y tiene otra cabeza, pero hay recursos que perduran hasta hoy en silueta, en cómo combinan los materiales o los textiles, en cierta sordidez, si se quiere, de algunos temas, de la puesta en escena, que también es muy importante y que siempre acompaña la propuesta estética. También, si les interesan, busquen la retrospectiva que se hizo. Hay videos también en donde podemos ver cómo pasamos por las distintas etapas del diseñador. Galliano, otro diseñador sumamente importante en la década del 90. 10 años fue el director creativo de Dior. Estos son algunos diseños que hizo en su primera colección para Dior. Un Galliano muy extremo, un Galliano que, bueno, estuvo muy presente tuvo muchas salidas nocturnas y mucha vida de salidas, y bueno, muy atravesada su vida por adicciones, y bueno, por eso también el conflicto que tuvo con Dior, que se viralizó una imagen de él con comentarios antisemitas, que estaba totalmente borracho, drogado, y bueno, tuvo que hacer, obviamente que Dior lo despiden, tuvo que pasar por un periodo de recuperación, y está en Margiela como director creativo. Pasó también, hizo su primera colección, se la compraron cuando la colección en realidad que hizo para graduarse en San Martín, le compraron esa colección y ahí empezó a hacer su recorrido. También una de las primeras colecciones que presentó la hizo en un hotel con una señora muy adinerada que era dueña de un palacio hotel, y le habilitó ese espacio para que él hiciera su primera colección, o una de sus primeras colecciones. Como les dije hace un rato cuando hablamos de Vionnet, es un gran estudioso en la técnica o el método Vionnet o corte al sesgo. Pasó un año por Givenchy, del cual lo echaron. Él se dedicaba a diseñar la línea de Pret, y bueno, cuando hizo una colección, bueno, gracias, cuando hizo una colección inspirada en Ana Karenina, y las mujeres corrían por la pasarela con un pecho descubierto, eso fue muy bastante problemático, y los despidieron. Y McQueen, luego que lo despiden a Galliano, McQueen está como director creativo de Givenchy. Estas son algunas imágenes de Galliano para Dior. Dior estaba por quebrar, y cuando asume como director creativo Galliano, Dior tiene un cambio absoluto y rotundo. Piensen en lo que hablábamos hoy de las siluetas, de los volúmenes, de la sofisticación de los textiles, pero con el extremo del señor Galliano, de la combinación extrema de texturas, de materiales, de una paleta de color, de un Galliano que puede combinar hasta 5 temas en un mismo. Y bueno, acá tengo como último Margiela, que es muy importante obviamente, al igual que todos estos diseñadores de los cuales hablamos también en la actualidad, que también aparece en esta última etapa del siglo XX,
un Margiela que acá aparece una foto, pero cuesta encontrar imágenes porque es un personaje que no se muestra en público. Director creativo actual es Galeano, un Margiela que también juega con el oversize y con la deconstrucción, con la fusión de tipologías. Y bueno, para finalizar, les dejo algo de la bibliografía. Algunas imágenes son también de algunos sitios de internet. Les dejo aquí alguna bibliografía también de las cuales tomé imágenes. Y les dejo mis datos si me quieren escribir, si quieren lo que quieran, preguntar, sugerir, lo que quieran. Acá les dejo el mail que uso para la Facu, y el Instagram, que también es el espacio en donde comparto trabajos de los alumnos, de mis alumnos de la universidad. Y prendo la camarita. Bueno, creo que llegué justo, me apuré al final y nos quedan 2 minutos. Si alguien quiere decir algo. Y a ustedes, espero que haya servido al menos como pantallazo general. Bueno, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, buenísimo, me alegro que sirva, al menos como disparador, para que si les interesa profundizar, profundicen. Gracias, muchísimas gracias. Qué bueno. Bueno, y si quieren conectarse, me pueden encontrar en cátedradesiderio@gmail si me quieren escribir algo. Bueno, buenísimo. Qué bueno, gracias. Muchísimas gracias. Sí, es muy difícil resumir un siglo en 2 horas, y es difícil elegir, porque diseñadores hay muchísimos, y bueno, el recorte es personal también. Así que muchísimas gracias por estar, por escuchar, y sí, nos vemos en la próxima. Gracias, qué lindo desde Perú. Gracias, Marlene, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias, Fer, por estar ahí. Muchísimas gracias. Y besos, Lila, también. Ya nos veremos. Gracias a todos y todas.